Hola, en el día de hoy vamos a hablar del ejercicio número 4 de química inorgánica de la hoja de ejercicios de elementos no metálicos, ¿vale? Principalmente el ejercicio número 4 nos dice que discutamos por qué o qué propiedades eléctricas tiene el grafito. Eso sería en el apartado A, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en este apartado. Nos están diciendo que digamos qué propiedades conductoras de la electricidad tiene el grafito. Bueno, pues el grafito, primero tenemos que saber cómo es su estructura. El grafito está formado por láminas, ¿vale? De carbono, láminas, y aquí vamos a poner otras láminas, ¿vale? De carbono, con un índice de coordinación de 1 más 1/3, ¿vale? Esto viene principalmente de aplicar la teoría de bandas y de determinar el orden de enlace, porque el orden de enlace en sigma, esto es un recordatorio, orden de enlace en sigma sería principalmente 3n medios entre 3n medios, ¿vale? Y el orden de enlace, bueno, en pi, ¿vale? Sería n medios entre 3 n medios. Y aquí nos queda 1/3 y aquí nos queda 1. Orden total sería 1 más 1/3, ¿vale? Bien. Bueno, índice de coordinación quería decir orden de enlace, ¿vale? Orden de enlace. El índice de coordinación claramente es 3, porque está unido a 3 átomos de carbono. Bien, las láminas están unidas a su vez, aparte de que dentro de la lámina están unidas por enlaces covalentes. Las láminas se unen en el eje Z, es decir, se unen en alturas o en dimensiones o en anchos, se unen principalmente por fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Y estas fuerzas de Van der Waals suelen ser principalmente fuerzas de London o dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿vale? Bien, principalmente tenemos que decir que las propiedades eléctricas del grafito son varias. En la lámina es conductor y entre láminas es aislante, no es conductor, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues principalmente esto se debe a la teoría de bandas. Bien, la teoría de bandas lo que hace principalmente es generar una teoría o un postulado teórico de cómo están distribuidos los electrones en un conjunto, ¿vale? En un conjunto de muchos átomos, en este caso en un conjunto de carbonos, ¿vale? Principalmente el grafito presenta en su lámina, ¿vale? Presenta este tipo de distribución, ¿vale? Es decir, presenta un doble enlace deslocalizado que puede estar aquí o puede estar aquí, ¿vale? Principalmente presenta tres enlaces. Presenta tres enlaces. A ver, así y así. Tres enlaces. Si presenta tres enlaces, nosotros tenemos tres orbitales disponibles. Tenemos correspondientes a la hibridación sp2. Es decir, tenemos un S, un P y otro P. Y el tercer P, que por convenio se dice que el tercer P es el PZ, ese P, este sería el PX y el PI, este PZ es el que no se hibrida, ¿vale? Esto sería por teoría de enlace de valencia. Vale, pero es que la teoría de enlace de valencia nosotros la utilizamos para generar la teoría de orbitales moleculares o la teoría de bandas, ¿vale? O la teoría de bandas. Que lo que nos dice es que si nosotros tenemos un tipo de hibridación sp2, nosotros vamos a tener que utilizar un tipo de bandas que van a estar formadas por los orbitales S, PX y PI y otro tipo de orbitales que son los PZ, ¿vale? Otro tipo de banda, ¿vale? De aquí se obtiene las bandas enlazantes y antienlazantes, ¿vale? Sigma, y de aquí se obtiene principalmente las bandas enlazantes y antienlazantes pi, ¿vale? Bueno, si queréis que haga un vídeo un poco explicando la teoría de bandas, pues me lo decís. Bien, además, esto hace principalmente que los electrones solo puedan ser conducidos en la lámina, ¿vale? Porque esta sería la banda de la lámina. Y si nos damos cuenta, principalmente la teoría de bandas de la lámina tiene esta forma. Nosotros tendríamos una banda de conducción perteneciente al sigma
y una banda de valencia perteneciente al sigma. Y aquí tendríamos una banda pi, pero que está llenada parcialmente. Aquí no tenemos gap, ¿vale? Y si no tenemos gap, pues principalmente se trata como si fuese parecido a un metal. Entonces, la conducción eléctrica es favorable. Es favorable la lámina. Sin embargo, entre láminas tenemos fuerzas de Van der Waals. Ahí no hay teoría de orbitales moleculares ni teoría de bandas. Además, los electrones no están unidos con otro carbono que puedan pasar al carbono de la siguiente lámina, sino que están unidas por fuerzas débiles. Y esas fuerzas débiles no son capaces de transportar un electrón. Por eso se dice principalmente que la conductividad del grafito es laminar. Laminar o bidimensional. ¿Vale? Además, otra cosa que tenemos que tener clara es que si estamos hablando del grafito que es anisótropo, ¿vale? Tiene, debido principalmente a que está formado por láminas y entre las láminas tenemos fuerzas de Van der Waals, esto hace que las propiedades tengan que ser explicadas tanto en la lámina como entre láminas. Entonces, en las propiedades de eléctricas diríamos que en la lámina es conductor, debido principalmente a la teoría de enlaces de valencia, están unidos por enlaces covalentes, y entre láminas es aislante debido principalmente a las fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Entonces esto sería un poco el apartado A. Vamos entonces a hablar del apartado B, que nos dice que pues explica por qué la dureza y otras propiedades del grafito dependen de la dirección, ¿vale? Pues otra vez, nosotros tenemos la lámina, ¿vale? Lámina, lámina, ¿vale? Y entre láminas tenemos fuerzas de Van der Waals y entre láminas tenemos fuerzas de Van der Waals. En las láminas se produce el enlace covalente y entre las láminas fuerzas débiles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la dureza. Ya hemos dicho que el grafito es anisótropo, por tanto lo vamos a tener que relacionar en la lámina y entre láminas. ¿Vale? Bien, en la lámina la dureza es alta. ¿Por qué? Porque tengo enlaces covalentes. La lámina tiene enlaces covalentes. Entre láminas es débil. Tengo fuerzas de Van der Waals que son fáciles de romper, son fáciles de separar, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más me dice? Y otras propiedades del grafito, como por ejemplo el bajo coeficiente de dilatación o el coeficiente de dilatación. ¿Vale? Pues principalmente la lámina es bajo, perdón, porque tengo enlaces covalentes, y en la lámina y entre láminas es alto porque tengo fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Entonces, en general, todas las propiedades del grafito deben de explicar entre lámina y sería en la lámina y entre láminas, ¿vale? Porque es anisótropo. Bien, entonces diríamos que todas las propiedades que conlleven a la separación de átomos o cualquier tipo de desplazamiento atómico en la lámina van a ser alto. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque están formados por enlaces covalentes. Por ejemplo, el punto de fusión y el punto de ebullición depende de varias cosas. Primero, es alto en las láminas, pero es bajo entre láminas. Y el punto de ebullición ocurre igual, es alto en láminas y es bajo entre láminas. Es alto en láminas principalmente porque lo que nosotros tenemos es que tenemos que romper las fuerzas covalentes, los enlaces covalentes, ¿vale? Y en el caso de ebullición igual, pero aquí pasa una cosa que me estoy dando cuenta, claro. Nosotros tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué es el punto, por ejemplo, el punto de ebullición? ¿El punto de ebullición es alto o es bajo? Bueno, el punto de ebullición va a ser alto. ¿Por qué? Bueno, el punto de ebullición consiste en separar átomos y dejarlos aislados, es decir, romper todo tipo de interacciones. Tenemos que romper las interacciones entre láminas, ¿vale? Y tenemos que romper las interacciones en la lámina. ¿Vale? Es decir, tenemos que romper las fuerzas de Van der Waals, que son fáciles de romper, y los enlaces covalentes. Por eso, el punto de ebullición y el punto de fusión generalmente son altos. Es que es principalmente por eso, porque nosotros tenemos que romper los enlaces atómicos. Sí que es verdad que el punto de fusión entre láminas es bajo, porque son fuerzas de Van der Waals, pero en el cómputo general del grafito es alto.
porque principalmente tenemos que romper los enlaces covalentes para así romper la estructura atómica y sobre todo romper, en el caso del punto de ebullición, los enlaces para conseguir tener un átomo aislado, ¿vale? Romper esas interacciones y tener un punto, tener átomos aislados conlleva romper los enlaces covalentes y los enlaces covalentes son muy energéticos, ¿vale? Además, si nosotros comparamos el punto de ebullición del grafito con el punto de ebullición del diamante, nos damos cuenta que en el grafito es mayor que en el diamante. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque el punto de ebullición, repito, es romper todos los enlaces para dejar el átomo aislado, y en la lámina de grafito, el orden de enlace en el grafito hemos dicho que era de 1 más un tercio, es decir, 1,33. Y el orden de enlace en el diamante es de 1. Entonces, claro, este orden de enlace del grafito es mayor, por tanto, en este caso, como tengo enlace carbono-carbono, donde la energía de enlace dependía de la energía de los orbitales atómicos y del orden de enlace, la energía de los orbitales atómicos es la misma, pues yo entonces puedo decir que cuando tengo átomos iguales unidos por un enlace, el orden del enlace me lleva principalmente a explicarme la energía del enlace, ¿vale? Y además, la distancia del enlace me permite también determinar qué tipo de energía tiene este enlace, ¿vale? Por eso, porque son átomos iguales. Por tanto, un orden de enlace mayor conlleva mayor energía del enlace. Y por tanto, el punto de ebullición del grafito es mayor que el diamante. Entonces, en general, se trata de un compuesto que es el compuesto estable del carbono, ¿vale? Del sólido covalente del carbono. Se caracteriza sobre todo porque es anisótropo, tenemos láminas con enlaces covalentes y entre láminas fuerzas de Van der Waals, por tanto las propiedades tienen que ser explicadas tanto en la lámina como entre láminas. En el caso de la dureza, pues en la dureza es muy alta en la lámina. Si nosotros ejercemos una fuerza, por ejemplo, perpendicular a la lámina, la dureza es extrema, es muy alta. En cambio, si nosotros ejercemos una dureza paralela a las láminas, es decir, perpendicular al eje Z o el eje C, lo que se produce es que la dureza es baja, ¿vale? Por otro lado, el coeficiente de dilatación. Cuando nosotros tenemos el coeficiente de dilatación, pues principalmente entre láminas va a ser alto, y en la lámina va a ser bajo. Todo eso por el carácter anisótropo. En los puntos de ebullición y fusión son altos, porque yo lo que quiero es separar el átomo de manera estable y separarlo de manera aislada. Por ello, entonces, hay que romper los enlaces covalentes, y los enlaces covalentes son muy energéticos. La propiedad de la conducción eléctrica, bueno, pues principalmente es conductor eléctrico bidimensional o en la lámina, por la teoría del enlace de valencia, y en cambio entre láminas no se podría explicar la conducción eléctrica y no existe conducción eléctrica porque lo que hay son interacciones entre las densidades electrónicas en una cierta distancia. Sin embargo, eso no permite el salto electrónico hacia otra lámina. Además, la teoría de orbitales moleculares o la teoría de bandas de valencia me genera un poco cómo sería el boceto del cómo están repartidos los electrones, y entre láminas hay un espacio nulo. Por tanto, los electrones no pueden viajar entre láminas y por tanto la conductividad eléctrica es nula, ¿vale? Por ello se dice que las propiedades de dureza y otras dependen de la dirección porque son anisótropos, ¿vale? Así que espero que se haya aclarado este ejercicio número 4.